Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según correspondan. Hoy vamos a ver la segunda parte en lo que es esta exposición, incluso con algo más de detalle sobre el contenido de los principios generales del derecho en el derecho administrativo. Entonces, a este propósito, ponemos ya en pantalla la diapositiva correspondiente para que podamos tener hacer el seguimiento que esperamos en la materia. En la segunda parte, entonces, recomenzamos, vemos ya el principio de eficacia. Dice el principio, reza que todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad. La eficacia no es sino alcanzar el propósito que uno se ha formulado. Dice aquí, evitando dilaciones indebidas, se supone que el alcanzar el propósito no es en un solo momento. El procedimiento en general se rige por las tres Es que son de validez universal: la eficacia, la eficiencia y la economía. El legislador ha recogido aquí el principio de eficacia. En cambio, en la Constitución, ¿no?, se recoge la eficiencia y en la aplicación de ambas se alcanza la economía. Eficacia, entonces, significa alcanzar el objetivo o propósito que nos hemos formulado. La eficiencia no nos aconseja el menor esfuerzo material y humano, y en cambio la economía deberá ser, siempre entendiendo o asumiendo que estamos en el ámbito procesal, como economía procesal. Por ello es que cuando el siguiente principio leemos como principio de economía, simplicidad y celeridad, ¿no?, estamos ya ingresando eficacia y eficiencia, y hablamos de principio de economía, pero de economía procesal. Esto no tiene nada que ver con la economía en términos financieros. Simplicidad, simplicidad de formas procesales, y celeridad. Los procedimientos se desarrollarán, dice, con economía, simplicidad y celeridad, evitando trámites, formalismos o diligencias innecesarias. En rigor, siguiendo a Eduardo J. Couture, solamente son principios la economía y simplicidad procesales. En cambio, la celeridad es el resultado de la aplicación de los anteriores. Lo que se quiere en sede administrativa es evitar la judicialización de los procedimientos administrativos, evitar rigores y formalismos. Entonces, como ejemplo de economía procesal, tenemos en materia o en sede administrativa, al igual que en sede judicial, la necesidad de concentrar los actos procesales que tengan cierta similitud o conserven alguna identidad, algún rasgo que los haga comunes, para que la decisión pueda realizarse en un solo momento, sin necesidad de estar esperando, ¿no?, uno tras otro. O, por ejemplo, el evitar que sea por iniciativa de las partes interesadas que el proceso avance. La simplicidad procesal, ¿no? Evitamos rituales para el ejercicio del derecho de petición, ¿no? Pídame con carácter previo, en una solicitud escrita, que haga esto o haga tal otra cosa. Es decir, no hay necesidad de ellos, y además concurre, ¿no?, la imposición o la exigencia del impulso procesal de oficio. Esta simplicidad procesal no nos acerca o nos evoca el que luego vayamos a aplicar, como lo veremos a continuación, el informalismo, que únicamente puede favorecer al administrado y no a la administración. Justamente ahí tenemos en pantalla, principio de informalismo: la inobservancia de exigencias formales no esenciales por parte del administrado y que puedan ser cumplidas posteriormente. A ver, dice aquí, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo. Hay tres aspectos sobre los cuales vamos a detener nuestra atención. El primero, ¿no?, las exigencias formales esenciales. Aquí está escrito como exigencias formales no esenciales. La categoría son exigencias formales esenciales. Hay un error.
las exigencias formales esenciales. No tengo el poder y consiguientemente en sede judicial no podría actuar si no tengo un poder. Ahí hay una exigencia formal esencial. La inobservancia de estas exigencias formales esenciales, es decir, no he acompañado el poder. En sede judicial eso me inhabilita definitivamente. Entonces veremos cómo ocurre, cuál es la apreciación la valoración o cuál es la solución que provee el legislador ante una circunstancia como esta, que no se han observado con exigencias formales esenciales. Pero ahora viene la matización, que sin embargo puedan ser cumplidas con posterioridad, que a pesar de ser exigencias formales esenciales, son susceptibles de ser completadas en un momento posterior. ¿Cuál es lo que quiere el legislador? Podrán ser excusadas, entonces se pueden excusar, es más, debió decirse, debieran ser excusadas o serán excusadas para evitar precisamente que el excesivo apego a la literalidad de nuestras disposiciones, porque muchos abogados tienden a una interpretación excesivamente literal, ¿no? Sumamente rigurosa en los términos tal cual han sido redactados. Dice aquí, podrán ser excusadas. Ah, no, eso significa que en algún momento no serán excusadas. Y eso daría margen, nuevamente, ¿no?, a que se judicialicen los procedimientos administrativos. Tienen que ser excusadas, pero además eso no interrumpe el procedimiento administrativo, porque inclusive, ¿no?, exigiéndose, ¿no?, que se cumplimenten estos requisitos, estas exigencias formales, ¿no?, ello de manera alguna ha de interrumpir el procedimiento ha de seguir. Bien, teniendo presentes estos conceptos, el informalismo, decimos, es una noción antitética, es lo opuesto al formalismo que caracteriza el ejercicio de la función administrativa. Por eso, el informalismo solo puede ser invocado por el administrado, nunca por la administración o el ente que ejerce función administrativa. Y es que justamente las actuaciones en el poder público son esencialmente formales. Y en oposición, nosotros, las personas naturales o físicas, y las personas jurídicas de derecho privado, ¿no?, pueden invocar el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, aquel que está contenido en el artículo 14 constitucional, parágrafo 4, no está señalado aquí. Sería bueno que siempre revisen con la Constitución, con sus disposiciones a la mano. Entonces, las actuaciones exentas de formalidad, ¿no?, están muy próximas a la aplicación del principio de la autonomía de la voluntad. Por ello es que no puede invocarse desde el poder público, ¿no?, el principio de la autonomía de la voluntad. No puede jamás una autoridad pública decir lo que no está prohibido por la Constitución y las leyes está permitido. Eso solamente es válido, insisto, para personas jurídicas o naturales o para personas naturales como nosotros y para personas jurídicas o colectivas de derecho privado en el ámbito civil o en el ámbito comercial. Las personas jurídicas o colectivas de derecho público no podrán invocar jamás el principio de autonomía de la voluntad. Es jurisprudencia coincidente tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Constitucional Plurinacional, y hasta en la jurisprudencia comparada es una solución unánime, por tanto, universalmente aceptada. Entonces, teniendo presente estas consideraciones, veamos qué es lo que sucede con las exigencias formales esenciales. Estas exigencias formales esenciales, como tenemos aquí en la presentación señalada, ya se encuentran en otras disposiciones. En la misma ley del procedimiento administrativo, el artículo 42 establece, y ahí la transcripción dice, subsanación de defectos. Si en la iniciación del procedimiento no se reúnen, miren, los requisitos legales esenciales, es lo mismo, las exigencias formales esenciales, no es no esenciales, sino que son esenciales. Ahí reside el quid de la cuestión. Tienen que ser esenciales, porque si fueran no esenciales, son siempre excusables. En cambio, el problema radica en que si son requisitos legales esenciales o exigencias formales esenciales y no se cumplen, ¿qué hacemos?
adoptamos la solución que tenemos en los juzgados, en que el procedimiento se interrumpe, las actuaciones no son válidas. En cambio, aquí no. Dice la administración requerirá al interesado para que en 5 días subsane la deficiencia o acompañe los documentos cuya carencia se ha patentizado, con indicación de que si no lo hace, se tendrá la actuación por no realizar. He ahí la consecuencia. También en el mismo reglamento de la ley del procedimiento administrativo, el 117, y fíjense que está el contexto de esta disposición. Estamos viendo en el reglamento, tengan siempre a la mano el 119, falta de requisitos. Fíjense incluso que es en ocasión de la presentación de un recurso, y de un recurso jerárquico. La autoridad administrativa dice, si el escrito de presentación no reúne requisitos formales esenciales, o las exigencias formales esenciales, o los requisitos legales esenciales, ¿no? Podrá requerir, tendría que requerir al interesado, no es que podrá solamente, sino requerirá al interesado que subsane las deficiencias o acompañe los documentos extrañados en los 5 días. Fíjense que hay, ¿no?, el paralelo, la misma solución, los 5 días, bajo apercibimiento de desestimación del recurso. Se tendrá por desestimado el recurso en razón a que no se han subsanado esas exigencias formales esenciales. Y es que en sede judicial, lo que dijimos, las exigencias formales esenciales no se excusan. En cambio, en sede administrativa, las exigencias formales o la inexistencia o el incumplimiento de exigencias formales permiten continuar el procedimiento. Aquí debió decir, no, el incumplimiento a las exigencias formales esenciales permiten continuar el procedimiento. No lo suspenden, pueden excusarse. Excusar una exigencia formal esencial implica requerir, lo ponemos aquí oficialmente, la subsanación de lo observado en un plazo de 5 días, que es la solución que se ha previsto en nuestro sistema. La redacción, por tanto, del principio es equívoca y ello se debe, en rigor, a que la contraparte boliviana, porque el proyecto fue presentado por consultores argentinos, y había otro anteproyecto, una versión anterior también de manufactura argentina-española, creyó que había una omisión en la redacción y que era la excusación de exigencias formales no esenciales, porque la mentalidad del abogado común, ¿no?, el incumplimiento con una exigencia legal esencial, una exigencia formal esencial, invalida definitivamente toda posible actuación. A eso estamos acostumbrados y por eso es que esa es la explicación del por qué ha llegado a nuestra ley del procedimiento administrativo tal como ha llegado la redacción, y es lo que hemos leído. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos encontrar aquí? Un ejemplo. El administrado presentó su recurso jerárquico directamente ante el jerarca y además dijo que estaba en representación de una persona jurídica, pero no acompañó el poder respectivo. ¿Cuál es la solución? Primero, no podemos suspender el procedimiento recursivo, así lo establece el procedimiento. Corren los días para la administración, pero el administrado no tiene por qué temer que se le diga, mire, vuelva a su casa, acompañe el poder, los documentos, etcétera, y para cuando vuelva le recibiremos. Pero, ¿qué pasa si yo vuelvo el lunes? El lunes ya estoy fuera de la plaza. Ah, bueno, ese es su problema. Entonces, eso no puede ocurrir. El procedimiento no se suspende. Incluso, es más, ¿no?, el procedimiento no se suspende porque incluso la misma interposición, ¿no?, está mal gestionada, porque un recurso jerárquico no se presenta directamente ante el jerarca, debe presentarse ante el órgano administrativo que ha negado la revocatoria. Entonces, el jerarca, en este caso, aun cuando no es la instancia a la que se debió presentar el recurso, exigirá al administrado que subsane la deficiente personería, en el ejemplo que estamos dando, concediéndole 5 días para que corrija lo observado. Y tercero, ya a efectos mucho más prácticos e internos, operativos internos, remitirá el recurso al inferior, para que ¿no?,
reenvíe el recurso con más el expediente, ¿no? En el término de 48 horas. Otra aplicación, prosigamos con el ejemplo. Supongamos que el administrado presentó su recurso y dice en la suma, si es un memorial o si lo ha presentado sin firma de abogado, artículo 75 u 85 del reglamento, nos dice, ocurre en queja y apela de la decisión de rechazo de su recurso anteriormente presentado. Entonces, queja y apelación son figuras inexistentes, no están previstas en la ley del procedimiento administrativo. Entonces, para ello aplicamos, por eso está otra aplicación del informalismo, el artículo 42 de la ley del procedimiento administrativo, que dice, el órgano administrativo calificará y determinará el procedimiento que corresponda a la naturaleza. No nos está diciendo que se guiará por las referencias que hace el administrado. Luego viene una coma, y ahí podríamos y debiéramos poner, porque así estaba, esta era la idea que planteó la comisión, aun si las partes incurrieran en error en su aplicación o en la designación o en la denominación que le den. En el ejemplo que nosotros teníamos, ¿no? Se quejaba y apelaba de la decisión. Entonces, no existen esas figuras, pero el órgano administrativo debe calificar y determinar el procedimiento. Esto es un recurso y es un recurso jerárquico. ¿Y cuál es el procedimiento que se sigue? No debió presentarse aquí ante el jerarca, sino que debió presentarse ante el órgano. No se suspende el procedimiento, se remiten las actuaciones. Se tiene por aceptado, por presentado dentro del plazo, ese recurso jerárquico. A eso estamos yendo. Luego, por eso, tanto el jerarca como el órgano que negó la revocatoria deben asumir que están ante un recurso jerárquico, así el administrador no hubiese empleado correctamente los términos, ¿no?, que se debieron haber señalado. Bien, otro principio de publicidad. La actividad y actuación de la administración es pública, salvo que esta ley u otras leyes, esta ley del procedimiento administrativo 2341 u otras leyes, la limiten. La publicidad, como decimos aquí, no significa acceso irrestricto al expediente administrativo como alguna gente cree. Cuando nos presentamos ante un juzgado, incluso siendo abogados, lo primero que se nos pregunta es si somos parte interesada o si finalmente somos el abogado. Y no concurriendo en ninguna de esas calidades, el expediente no se nos entrega. Entonces, no tendría por qué ocurrir algo diferente sustancialmente en sede administrativa. El acceso al expediente está reservado para quienes están legitimados procesalmente en las actuaciones de un procedimiento administrativo. La publicidad, entonces, debe entenderse que las actuaciones del ente administrativo no son reservadas, no están ocultas, no están sujetas a eso que se llamaba en tiempos pretéritos el sigilo del sumario en materia penal. Entonces, no se podía tener acceso al expediente, no hay eso. Se tiene acceso al expediente y ahí reside la publicidad, pero siempre y cuando no se esté legitimado procesalmente para ello. Y las razones son las mismas que tenemos en sede judicial. El expediente puede contener datos e información sensible, datos que son muy personales, información relativa a un menor, estrategias comerciales, industriales, posicionamiento de una sociedad comercial en el mercado, su estrategia de marketing, etcétera, que no pueden ser difundidas o expuestas de manera indiscriminada. Otro principio, el principio de impulsión de oficio o el principio de impulso de oficio. La administración, dice, está obligada a impulsar el procedimiento en todos los trámites en que medie el interés público. Veamos con más atención. El ente que ejerce función administrativa debe impulsar el procedimiento. ¿Pero cuándo? Cuando medie el interés público. Y si no media el interés público, entonces esa impulsión, ¿no? A esa impulsión, ¿no? No está obligada o no está compelida. En otros términos, ¿no?
solo si hay intereses de la sociedad, de la colectividad, del interés social, el bien común, etc., entonces se podrá promover o se tiene que promover el impulso de oficio. En los demás casos, existiendo solo un interés particular, entonces el órgano administrativo no está obligado, no tiene el deber de actuar de oficio. Deberá esperar a que sea la instancia, interés de la parte, la que promueva ese procedimiento. Entonces, está destinado este principio o está relacionado con el principio de promoción de los intereses de la colectividad. Ya sabemos, ¿no? La administración, el ente que ejerce función administrativa, no es neutro. Y se impulsa el procedimiento mientras no verse sobre intereses de particulares. Ahora, si el particular no impulsa el procedimiento, entonces es obvio que carece de interés y el ente que ejerce función administrativa podría disponer la caducidad del procedimiento. Es una aplicación de ese instituto que conocemos, la perención de instancia en el derecho procesal civil. La razón de este principio está en que el poder público, por ende, quienes ejercen función administrativa, no pueden estar sujetos o reatados a un trámite que el mismo particular no promueve porque demuestra escaso o nulo interés. Otros principios, principio de gratuidad. Aquí sí tocamos la economía. Los particulares solo están obligados a realizar prestaciones personales o patrimoniales, ¿no?, cuando la ley o alguna norma expresamente así lo establezca. Las tasas inclusive, ¿no?, los pagos por certificaciones. Primero, ya no hay prestaciones personales, no hay trabajos gratuitos, ¿no? Lo único, habrán prestaciones patrimoniales. Es decir, el pago de ciertos derechos, tasas, el reconocimiento por ciertas tareas, ciertos trabajos que se realizan. Entonces, los gastos que demanden un trámite pueden ser trasladados al administrado solo cuando razonablemente así lo demande. Ejemplo, aplicaciones prácticas, ¿no? El administrado que se presenta ante una oficina y pide que le franqueen un juego de una fotocopia simple de esa resolución administrativa. Son 4 o 5 páginas, eso no significa razonablemente un gasto extremo, un gasto exagerado. Otra cosa será que nos pida copia además legalizada, un juego de 3 ejemplares de los 17 expedientes o de los 17 cuerpos que tiene el expediente administrativo. Bueno, ¿y quién va a decorrer con semejantes gastos, no? Entonces, ahí sí, razonablemente, ¿no?, tendremos que trasladar sus costos al administrador, tal cual lo previene en la norma reglamentaria del reglamento de la ley del procedimiento administrativo, creo que es el artículo 85, ¿no?, los gastos emergentes de las certificaciones, 84 u 85. Otro de los principios, ¿no?, principio de proporcionalidad. La administración, dice, actúa con sometimiento a los fines establecidos en la presente ley, ¿no?, y utilizará, esto es lo importante porque lo anterior ya lo sabemos, utilizará los medios adecuados para el cumplimiento, pero de los propósitos que la ley demande. La proporcionalidad, entonces, exige adecuar el procedimiento y los recursos naturales y humanos a las previsiones que tenemos, tanto en la ley del procedimiento administrativo como en las demás leyes que hacen el conjunto o el sistema de fuentes del derecho administrativo. La proporcionalidad es una relación de medio a fin. Sería mejor o hubiese sido mejor que se hubiese establecido que se aplica el principio de razonabilidad. Como ocurre en el derecho comparado, no es una noción más amplia y que la encontramos en disposiciones en otros países y también, desde luego, recogida jurisprudencialmente en la jurisprudencia comparada. Bien, esos hasta aquí los principios generales del derecho en el derecho administrativo, tal cual han sido recogidos en el artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo número 2341. Veamos ahora los principios generales del derecho en el derecho administrativo según la Constitución. Ahí tienen que el artículo 232 constitucional proclama los
entre 15 y 17 principios que encontramos aquí. Fíjense que ya varios de estos principios los hemos estudiado. Principios de legitimidad, error. No hay principio de legitimidad, hay presunción de legitimidad, ¿no? Entonces no debería estar en el catálogo de principios. A continuación, legalidad, sí, es un principio. Imparcialidad, hemos dicho que no es imparcialidad, es objetividad. Publicidad, hemos visto. Compromiso e interés social. En la ley está intereses de la colectividad. Aquí hay una nota de mayor involucramiento del funcionariado, por eso es compromiso e interés social. Y luego tenemos ética, que no estaba en el artículo 4, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia en oposición a la eficacia, que la señalábamos o la vimos en el artículo 4, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados. Entonces, veamos rápidamente cuáles, qué significan estos. Compromiso e interés social. Aquí se ha querido relevar, ¿no? El hacer suyo los intereses sociales por parte del servidor público, porque estos principios, el 232 está en el apartado, lo cual es un error también, a propósito de los servidores públicos. Es el ejercicio de la función administrativa y no únicamente de los servidores públicos en la administración. Ese es un error en la concepción, ¿no? de la misma Constitución. El lugar donde debieron estar estos principios no es ese el mejor. Pero bueno, es preferible a que esté allí a que no hubiese estado en ningún otro lugar. Ética. En Bolivia, la concepción de ética es diferente a la que observamos en otros países. Por eso no es conveniente el que nosotros en esta parte nos guiemos por lo que dicen los textos o en el derecho comparado. Para nosotros, la ética no es sino la aplicación de un código moral o de un catálogo de valores morales en los que creemos. Por eso en nuestras oficinas no redactamos un código moral, sino que redactamos un código de ética. Seguramente nos reunimos hacia agosto, septiembre, octubre, ¿no? En un lugar fuera de la ciudad, nos planteamos cuál ha de ser la misión, visión que tiene nuestra organización administrativa, encontramos coincidencia en valores morales y encargamos la redacción de un código de ética. Entonces, en Bolivia es la incorporación a la conducta del servidor público de un catálogo moral, que inclusive no se preanuncia o ya se anticipa desde la misma Constitución, tal como señala el artículo 8 de nuestra Constitución, ¿no es cierto? Los valores ético-morales. Transparencia. La transparencia no es sino la aptitud, la predisposición a ser sujeto u objeto de control. Quien no tiene esa predisposición, quien no está dispuesto a ser objeto de control, entonces no es transparente. Entonces, la transparencia revela, ¿no?, la proclividad, la promocionabilidad, ¿no?, de la aplicación de mecanismos de control. Igualdad. Ya lo vimos en su momento a propósito de la interdicción, de la prohibición de la discriminación negativa, que lo que se debió rescatar era más bien el valor del precedente administrativo. Y aquí con igualdad, ¿no?, nos ratificamos en esa idea. El valor del presidente administrativo que ha llegado, aunque está perdido en nuestra ley, muy pocos la conocen, en el artículo 30, inciso C, de la ley del procedimiento administrativo número 2341. Competencia. En este punto podemos encontrar dos posibles vertientes de comprensión. A, como idoneidad para ejercer la función administrativa específica. Un órgano, ¿no?, es competente cuando de las atribuciones que le han sido conferidas ha resultado un listado de competencias y facultades que en concreto no debe, no solamente puede, sino que debe cumplir y realizar. Esas son sus competencias, ¿no? O, bueno, esta sería la excepción B. O también como aptitud, idoneidad
para la realización de una tarea eminentemente técnica. Por eso dijimos que aunque no está el principio de especialización técnica ni en el artículo 4, ni tampoco en la Constitución misma, en el artículo 232, lo cual nos debiera abrir los ojos y nos está exigiendo un mayor esfuerzo interpretativo, no significa ello que no esté implícita, por ejemplo, en la amplia acepción que podemos tener de la palabra competencia. Entonces, la aptitud para emitir, para resultar en el ejercicio de la función administrativa, para que ésta resulte en un producto técnico, eso es competencia, en una faceta eminentemente de especialización técnica. Pero en la otra, ya en el ámbito estrictamente jurídico, en el ejercicio de las atribuciones, cuyo detalle los tenemos en las facultades y competencias que la Constitución y especialmente leyes y reglamentos nos refieren. En la Constitución también hemos dicho que se ha recogido el principio de eficiencia, atentos a que en la ley del procedimiento administrativo estaba el principio de eficacia. Esto demuestra lo que nosotros habíamos señalado en su momento, que en la Constitución ¿no? se han recogido y se han complementado otros que se tenían en la ley. No es por ello casual que en la ley esté eficacia y en la Constitución esté eficiencia. Pero además, ¿no? El constituyente ha incluido dos otros términos. Uno de ellos, calidad, que refuerza ¿no? la noción de competencia que señalábamos anteriormente como la aptitud para que el ejercicio, ¿no? para promover que el ejercicio de la función administrativa resulte en un producto técnico. Eso implica además calidad. Entonces, los atributos deseables de un producto técnico propio de la administración, ¿no? Entonces, los controles de calidad justamente tienen ese propósito, ¿no? El inducir a que el producto técnico sea cada vez de una calidad mayor. Por ello, incluso en el gestionamiento, muchas oficinas o algunas oficinas tratan de alcanzar una certificación ISO que hace a la calidad ya en cuanto servicio que se ofrece al administrado. Y calidez, ¿no? A mí en lo particular me parece muy buena esta incorporación porque traduce el deseo y el propósito de mostrar ese rostro profundamente humano que debiera tener el ejercicio de la función administrativa. Somos nosotros mismos. El servidor o funcionario que está detrás del mostrador es tan humano como nosotros y a su turno él ha de hacer alguna otra gestión, algún otro trámite ante alguna otra repartición pública. Entonces debiéramos nosotros relevar en aquellas oficinas que cumplen justamente con este propósito de acercar la tarea, una tarea estatal como la función administrativa al ciudadano común. Otros principios constitucionales nuevos, honestidad. No es únicamente honradez, en términos incluso hasta vulgares se dice no meter la mano a la lata. La honestidad no es sino el cumplimiento estricto de lo que se espera de cada uno de nosotros, sea lo que señaló la Constitución, la ley, los reglamentos, como también el manual de funciones, como también lo razonable que tiene que ser el obrar dentro de la oficina, ¿no? Entonces, por honestidad está desde el cumplimiento estricto de las tareas que nos asignan hasta que tengamos, si ustedes quieren, el don de gentes para tratar al personal inferior o subalterno, ¿no? Tener la predisposición a hablar con el ciudadano cuando quiere o pide que se le absolva de alguna duda o inquietud. Responsabilidad. Este es uno de los capítulos sobre que vamos a detenernos específicamente, pero a propósito de esa vertiente casi desconocida, que es el camino de vuelta de la responsabilidad que nosotros tenemos frente al Estado, que esa es conocida, ya estaba anticipada en la ley SAFCO, vino a establecerse con mayor detalle en la ley o en el decreto supremo 23.318A y que desde luego los auditores conocen a detalle, porque cuando en la responsabilidad
frente al Estado se establecen indicios de la misma, entonces se abre una cuádruple vertiente atributiva de responsabilidad, sea responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa e incluso ejecutiva. Pero este es el camino de ida. El camino de vuelta es la responsabilidad patrimonial del Estado. La noción que se tiene en el 232 constitucional no está haciendo distinción entre una y otra. Entonces, debemos entender que por responsabilidad no es solamente la responsabilidad frente al Estado, sino que también se consagra constitucionalmente la responsabilidad del Estado frente a nosotros, y cuya formulación, aunque un tanto parcial, porque es incompleta, la encontramos en el artículo 113, parágrafo segundo de la Constitución, cuando el Estado es condenado, ¿no?, a pagar una indemnización emergente de la reparación patrimonial, dice así el artículo, entonces ocurrirá o aplicará los mecanismos de repetición contra el funcionario, ¿no?, que ha causado que con su obrar, ¿no?, ha llevado a que se tenga que establecer una indemnización que el Estado debe asumirla y que luego repetirá contra ese funcionario. Resultados. La gestión administrativa se mide por resultados, no se mide por horas de trabajo. En nuestro país no hay la tendencia, o se supone que el servidor público debe trabajar no solamente 8, sino 10, 12, 15 horas diarias, tiene que ir el sábado, el domingo, cuando sus superiores así lo requieran, y eso no puede ser. Eso revela que hay una desorganización, que no hay una asignación racional de las tareas que se deben cumplir al interior de una organización administrativa, porque la gestión no se mide por las horas que el servidor pase en la oficina, sino por los resultados, ¿no? Esta es la visión gestionaria que recogemos desde el ámbito privado y que se establece en el artículo primero. Pero además el artículo primero de la Ley SAFCO dice que será por los resultados y también por la forma, porque nunca olvidemos que el ejercicio de la función administrativa es esencialmente formal. Consiguientemente, con esto hemos culminado la revisión de los principios generales del derecho en el derecho administrativo. Hemos hecho un repaso en la primera parte de los principios que estaban en la ley del procedimiento administrativo, al menos la primera mitad, y en esta segunda serie de diapositivas los demás principios, así como hemos revisado los principios generales del derecho para el derecho administrativo que están contenidos en el artículo 232 constitucional. Se les agradece por su atención y será hasta una otra oportunidad. Buenos días, buenas tardes o muy buenas noches.